Amén. Aleluya. Damos gracias, Dios. Y bueno, seguimos con nuestro discipulado después de esta bonita oración. No queremos salir de su presencia. No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero cuando empezamos a adorar, no queremos salir, no queremos, ¿verdad? Que se acaben esos segundos, ese tiempo. Pero bueno, el Señor ha sido bueno y también vamos a honrarle a través de esta palabra. Nosotros quedamos en nuestro discipulado, en nuestra primera sesión, ya por el último ítem, que es vida diaria. Estuvimos leyendo, ¿verdad? Y descubriendo a través de esta sesión uno la raíz de todo dolor, los efectos del pecado en nuestras vidas. Y voy a leer para ustedes el versículo central de esta sesión, que lo encontramos en Romanos 5 versos 18 y 19. Y lo vamos a resaltar en este día de hoy porque es importante, ¿verdad? Leer la palabra. La pastora Ana decía que la palabra de Dios es importante y de hecho es así. Es importante conocer lo que el Señor, ¿verdad? Allí en su escritura ha declarado y que es la base de nuestra vida cristiana, es el fundamento. Entonces vamos a leer este versículo central de la sesión uno y que está en Romanos 5 18 y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué quiere decir? Y como hemos venido tratando en esta sesión uno, que a pesar, ¿verdad?, de que estamos en una naturaleza caída, que a pesar que por la desobediencia de un solo Adán, ¿verdad?, de ese Adán que el Señor había puesto allí en el jardín, que Dios le había entregado y le había dicho que subyugara la tierra, le había dado una posición, ¿verdad?, le había dado un propósito, le había dado un proyecto, le había dado una obra a ese Adán. Él pecó, ¿verdad? Y fue destituido. Se fue, ¿verdad? Allí de la gloria de Dios, fue echado de la gloria de Dios, fue apartado. El pecado separó, ¿verdad? Esta hermosa creación que es el hombre de Dios, de su creador. El pecado separó este vínculo que había, este vínculo estrecho, porque dice que el Señor visitaba a Adán en el Edén y hablaba con él. Entonces, a través de este pecado, ¿verdad?, que transgredió a Adán y Eva, los preceptos del Señor de que no comieran de ese árbol, ellos fueron constituidos pecadores y todos nosotros, toda la descendencia, toda la creación que se llama hombre, ¿verdad? E incluso vimos que también las plantas, los animales, todo fue maldecido, fue maldito por la palabra del Señor a causa del pecado. Y Dios decretó muerte, muerte para los animales, los peces, ¿verdad? Las plantas, la naturaleza, todo lo que Él había creado aquí en la tierra. Entonces, el Señor se abasteció ahí a sí mismo, porque el Señor tiene siempre todo bajo el control. Él nos creó, porque su palabra dice que Él nos creó a imagen suya, ¿verdad? A imagen suya hemos sido creados, que Él hizo una creación especial, porque ninguna otra creación Él la hizo a su imagen, ni semejanza. O sea, Él tenía un propósito eterno, porque el Señor dice que Él es eterno. Y si Él nos creó a imagen suya, Él creó una creación, hizo al hombre
en una eternidad también. Así como Dios es eterno, Él también nos hizo a nosotros para eternidad. Por tanto, como Él nos hizo para eternidad, Él hizo un plan. Y en ese plan de salvación estaba en darnos a su Hijo. A ese Hijo que aquí nos dice, también por la obediencia de uno solo, o sea, de un solo hombre, de Jesucristo, somos, muchos serán constituidos justos. O sea, ¿Él qué hizo? Él se colocó en nuestro lugar. Él está ahí a la diestra de Dios Padre intercediendo, ¿verdad? Por cada uno de nosotros para constituirnos justos, para darnos la eternidad y devolvernos, porque no es para darnos, es para devolvernos la eternidad que Él había puesto en nosotros. Y Él nos las está devolviendo a través de su Hijo amado Jesucristo y del sacrificio. Pero esa eternidad no es solamente cuando venga nuestra primera muerte, porque dice la palabra de Dios que el hombre está destinado para morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Algunos, pues los que obviamente no han confesado con su boca, porque con la boca confesamos para salvación, lo dice su palabra, los que no hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y hemos aceptado que sea ese abogado por nosotros, estos tendrán una segunda muerte. Más aquellos, ¿verdad? A los que sí, nosotros, cada uno de nosotros hemos confesado a Cristo, nada más tendremos una muerte, porque después vendrá la resurrección y nuestra vida eterna. Esa es nuestra fe. En eso hemos creído y en eso estamos esperando todos los justos. Entonces, dice la palabra que muchos serán constituidos justos, pero Él no solo quiere que nosotros tengamos eternidad cuando muramos y cuando seamos resucitados. Él no solo quiere que tengamos, ¿verdad?, plenitud después de, no, Él quiere darnos una vida nueva desde ya, desde ahora. Él quiere quitar esos efectos del pecado en nuestra vida. Él quiere que su palabra sea revelada en nuestras vidas. Entonces, cuando su palabra se nos es revelada en nuestras vidas, todo va a cambiar. La pastora Ana nos decía, es su palabra, y es así, es su palabra la que nos renueva, es su palabra la que nos conduce por un camino sin sufrimiento, por caminos rectos. Dice su palabra, ¿verdad? Que Él nos conduce por caminos rectos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay piedras, que no hay tropiezos, que ese camino que Él preparó para nosotros, esa senda que Él hizo nueva, porque no había senda. Nosotros estábamos perdidos, no teníamos rumbo, no teníamos camino, no teníamos propósito, lo habíamos perdido todo. Pero esa nueva senda que Él abrió en medio, ¿verdad?, del desierto, en medio de la sequedad, Él abrió un camino nuevo, ¿verdad? Ese camino está hecho en rectitud. Derechito nos va a llevar a la felicidad, derechito nos va a llevar a la plenitud, derechito nos va a llevar a todas las bendiciones, derechito nos va a llevar a entender nuestra vida, nuestro proceso, nuestra situación y nuestra circunstancia. Por eso es que Él nos describe el gozo. Por eso es que Él nos describe una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no es una paz como nos la da el mundo, ¿verdad? Que el mundo nos dice que no va a haber guerras, que no va a haber hambre, que no va a haber, que nos va a quitar todo lo que nos aflige, mas la paz y el gozo de nuestro Señor Jesucristo es poder sonreír en medio de la prueba, es poder sentir felicidad, confianza, esperanza, tranquilidad en medio de las circunstancias. Esa es la paz que no entendemos, que no sabemos por qué estamos felices, por qué estamos alegres si hemos estado tan golpeados, si hemos estado tan enfermos, si hemos estado tan decaídos, tan sin fuerza, ¿verdad? Nos hemos quedado sin fuerzas, pero el Señor nos la renueva, pero el Señor nos da como ese refrigerio, como esa fuerza, ¿verdad? Que no entendemos.
que no comprendemos, pero que allí está y que la podemos sentir desde ahora, desde ahora. No es mañana, no es después, no es pasado mañana, no, no, no. El Señor dijo, es desde ahora. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso, desde ya esa cruz, ¿verdad? Unió el cielo con la tierra. Desde ya el paraíso de ese Adán que se levantó de su tumba, porque dice la palabra del Señor que Jesucristo estuvo puesto ahí en una tumba en medio de un jardín. Eso fue profético, o sea, en la tierra, en la misma tierra donde Jesucristo resucitó, esa misma tierra hizo un jardín nuevo en nuestra vida, en tu vida y en mi vida. Y es desde hoy, desde ya, que los efectos del pecado que traían vergüenza, que traían a nuestra vida desesperanza, el pecado sea el nuestro, como lo hemos visto a través de este discipulado, sea nuestro propio pecado o el pecado de otros, no nos afecte, no afecte el gozo, no afecte la felicidad, no afecte la paz, no afecte mi salvación no la va a afectar, porque ya yo soy salva, ya Él pagó por mí en la cruz del Calvario, ya Él toda el acta que era contraria en mi vida fue abolida, toda acta de muerte, toda acta de escasez, toda acta de desesperanza, toda acta de esclavitud en mi vida fue cortada. Y no es simple palabra, es real. Porque es que muchas veces tenemos la palabra como en poco. Muchas veces conocemos la palabra, pero no la hemos creído. No la hemos hecho en nuestra vida una verdad. No la hemos colocado por obra en nuestra vida. Y hoy el Espíritu Santo de Dios que está con nosotros, que está buscando que nuestro corazón sea sano, que está buscando allí en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que sea iluminada, que sea revelada, podamos conocer y apropiarnos de cada promesa que está en su libro. Por eso es importante leerla, por eso es importante estudiarla, conocerla. ¿Por qué? Porque así fue como venció Jesús, lleno del Espíritu Santo. Venció Jesús allí en el desierto al enemigo cuando fue tentado. Cuando el dardo del enemigo viene a nuestra mente, ese dardo dice la palabra de Dios en Efesios 6, las armaduras de Cristo, que es mi escudo. El escudo es la fe y el escudo es la palabra también del Señor. Dice que la espada es la palabra del Señor con la que vamos a contrarrestar todos los dardos del enemigo y que es la fe, el escudo, ¿verdad? Que entra por el oír y el oír la palabra del Señor. Entonces, si yo uno el escudo que es mi fe con la espada que es la verdad de Cristo, su palabra, ¿verdad? Entonces no va a haber ni arma forjada en mi contra que se pueda levantar, que arma, así sea que el mismo diablo la forje, así sea que el mismo diablo la construya, diablo y todos sus demonios, ¿verdad? Quiera venir a formar armas en mi contra, no va a prevalecer, sino que será destruida. Y todo dardo de las tinieblas será apagado con el escudo de la fe, que es alimentado de la palabra del Señor y que es defendida con esa espada que es la palabra del Señor. Así que, hermanos míos, en esta vida diaria, en este ítem de la vida diaria, dice, vuelva a leer los eventos que enumeró en la pregunta uno. Recordemos que la pregunta uno, ¿verdad? Que nos pedía aquí, era que debíamos pensar en los eventos de nuestra vida que hayan causado mayor dolor y cómo estaban ligados a ese pecado. Entonces, nosotros tenemos muchos eventos en nuestra vida,
muchas circunstancias y situaciones que han sido causadas por el pecado. Entonces, allí, en este discipulado quiere que usted se devuelva esa pregunta a uno que usted ya respondió y que mire todos esos eventos, todas esas circunstancias que usted ha atravesado a causa del pecado, ¿verdad? O sea que hemos tomado malas decisiones, hemos alejado, muchas veces el dolor, la falta de perdón, que es un pecado, el no perdonar. Entonces, esa falta de perdón nos ha llevado a no criar a nuestros hijos de la manera con amor, como los hijos demandan, a cortar toda maldición, ¿verdad? A cortar allí en nuestras familias la ira, el enojo. Entonces, todos estos pecados, todos estos eventos de nuestra vida que están ligados a nuestro pecado o al pecado de otros, le está pidiendo en este momento que usted los enume, que usted enumeró, que usted que usted los vuelva a recordar y que elija uno para considerarlo según el siguiente formato. Yo no sé si Becky tiene por ahí un momentico, si puede compartir la pantalla con los PDF que yo le mandé para que lo puedan ver y poderles explicar, porque ya nosotros ya estamos en el último paso de la vida diaria. Eso, mi Becky ahí, vida diaria, allí. Ahí dice, vuelva a leer los datos que enumeró en la pregunta uno. Y la pregunta uno es la que les estamos diciendo. Y dice, elija uno. O sea, uno de esos eventos usted lo va a elegir, el que usted considere el más importante. En mi caso, yo elegí ese evento que marcó mi vida. Porque nosotros podemos tener muchos eventos en nuestra vida que han causado dolor, pero siempre hay uno que ha marcado su vida, que aún le sigue, que usted aún se pregunta, ¿verdad? Ay, ¿será que el Señor ya me perdonó por esto que yo hice? Que a veces utiliza ese enemigo, ese diablo, el acusador, porque acordemos que Él es el único fiscal en nuestras vidas. Entonces, Él es el que nos está recordando siempre ese pecado. Y muchas veces cuando nosotros estamos orando, cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por algo difícil, ¿verdad? No sé si solo me pasa a mí, y bueno, gloria a Dios, si solo me pasa a mí y a usted no, que usted es más fuerte que yo, pero muchas veces cuando estamos en esa prueba, en esa dificultad, se nos viene, ay, ¿será que es que el Señor no me perdonó tal pecado? Ay, ¿será que el Señor no me perdonó tal cosa? ¿Verdad? Y empezamos allí como esos dardos del enemigo y empezamos a desfallecer, empezamos. Entonces, yo quiero que usted tome ese evento de su vida que más lo ha marcado y que lo coloque en el siguiente formato. Dice, cuando haya completado el primero en una hoja de papel, aparte, o sea, cuando usted haya completado este primer punto, el de enumerar, que yo creo que ya usted lo hizo, en una hoja de papel aparte, haga lo mismo con las demás heridas que enumeró. Entonces, va a colocar herida uno, la herida que a usted lo marcó, ahí lo va a colocar. ¿De quién fue el pecado que provocó este dolor? Usted iba a colocar si fue su pecado o si fue el pecado de otro. Ejemplo, el abandono de un padre. Ese no es su pecado, pero en usted provocó una herida. Entonces usted ahí va a colocar. Por eso es que le dice de quién fue el pecado y qué provocó este dolor. Porque es que muchas veces el pecado no es de nosotros, el pecado es de otros que nos hiere a nosotros. Entonces usted va a colocar de quién fue y qué provocó. ¿En quién? En usted. En usted provocó por lo menos el abandono de mi padre o que nunca conocí a mi papá, nunca lo pude llegar a conocer, él nos abandonó. Entonces, ese pecado fue, herida uno, abandono de mi padre. ¿De quién fue el pecado? El pecado fue de mi padre que me abandonó. ¿Qué provocó este dolor en mí? Este dolor provocó en mí una falta de identidad, buscar el amor de mi papá en hombres,
buscar que yo pecara, que yo no tuviera estabilidad emocional, buscar que yo no supiera hoy cómo ser una buena madre, un buen padre, porque nunca recibí esa, como ese ejemplo, ¿verdad? Provocó desamor, amargura en mi corazón. Entonces, eso es lo que allí en su hojito usted va a ir colocando. Y usted va a colocar en una escala del 1 al 10 hasta qué punto sigue usted aferrándose a esta herida. Donde 1 es que usted la soltó y donde 10 es que aún usted no la ha soltado. Entonces usted iba a colocar un numerito, va a colocar en una escala y usted va a hacerse allí, usted va a ser honesto con usted mismo. Esto no es para que me lo muestre a mí, no es para que se lo muestre a más nadie, no, no, esto es suyo. Este discipulado es personal suyo porque es que Dios y el Espíritu Santo de Dios quiere trabajar en su corazón. Y usted va a desnudar su corazón al Espíritu Santo. Él va a hacer el trabajo allí donde usted está, porque si usted quiere ser sanado, Él lo va a sanar. El Espíritu Santo de Dios lo va a hacer. No es necesario que yo lo sepa, no es necesario que nadie sepa esto. Es necesario que lo sepa ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Y ya el Espíritu Santo de Dios lo sabe. Él lo que quiere es que usted lo reconozca ahora y que usted pueda decir, Señor, yo sinceramente no lo he soltado. O sinceramente, Señor, ya yo lo solté. Entonces ahí usted se va a dar cuenta que tanto el Señor ha venido trabajando y hasta dónde usted le ha permitido a Dios que trabaje en cada herida. Entonces, cuando después que usted responda allí, según esta escala, usted va a decir qué necesitaría para ser sanada de este dolor. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú que necesitas para ser sanada de este dolor? Si tú crees que de pronto conocer, como vamos en acorde al ejemplo que puse, porque es un ejemplo, no estoy diciendo que sea mío ni que sea suyo, es un ejemplo, dice, ¿qué necesitaría usted de ser sanada de este dolor? Hombre, yo necesito conocer a mi papá. Es lo que usted necesitaría, ¿verdad? O usted dice, no, hombre, em, yo necesito es de pronto, Señor, que tú me enseñes a ser padre, a ser madre. Si es que de pronto ya no lo quiere conocer o no siente la necesidad de conocerlo. Entonces, allí es importante que usted sea sincero, porque eso no es para nadie. La tarea no es para mí, la tarea no es para un maestro, la tarea no es para absolutamente ninguno de los que estamos aquí. La tarea es para usted, porque usted de verdad quiere hacer este discipulado, porque usted de verdad quiere hacer esta actividad para sanar, para ser feliz y para permitirle al Señor que pueda allí, ¿verdad? Obrar en su vida, porque usted lo necesita. Dios está en su trono. Dios no va a dejar de ser Dios. Dios ya está ahí en ese lugar de autoridad y Él no lo ha perdido. Así que esto no es para ustedes simplemente no sé, complacer, de pronto, no, no, para complacer a Dios, no, 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 no. Esto es algo que usted necesita de Dios. Usted necesita ser sano. Usted lo necesita de parte de Dios. Nosotros necesitamos de Él, necesitamos que Él cambie nuestra vida, que Él cambie nuestro corazón, que Él nos transforme. Nosotros necesitamos estar cerca de Él y Él te está dando hoy estas herramientas para que usted lo haga, para que usted vea que Él cumple su promesa, de que Él te prometió transformarte, cambiarte, darte una vida nueva. Él te está enseñando, te está dando la oportunidad de que conozcas la vida nueva que Él te entregó. Y Él utiliza su palabra, Él utiliza estos medios que han sido ministrados,
Esto no ha sido, estas enseñanzas, ¿verdad? No han sido traídas de cualquiera, ¿no? Esto han sido de hombres y mujeres, ¿verdad? Que su vida Dios los ha transformado y han querido compartir esa transformación, así como yo una vez recibí esa transformación en mi vida, yo hoy les estoy dando a ustedes a conocer este material para que Dios también transforme su vida y para que lo que hizo en mí lo pueda hacer en usted. Entonces, hágalo, comprométase. No lo deje ahí en el olvido. Hágalo. Haga este ejercicio con cada una de las heridas. Y no solo en esta oportunidad, sino cada vez que usted se sienta herida, si es necesario volver a sacar este material, vuélvalo a sacar. Vuelva a recordar lo que Dios ha dicho de usted. La Mi palabra de Dios hermana, en su vida. mi Amén. hermana quería compartir algo, no sé si pudiera decir algo. Claro que sí. Claro que sí, este es discipulado. Aquí nos vamos a Gloria a Dios. retroalimentar. Sí, lo que pasa es que cuando a veces también no es el enemigo, a veces Dios también nos trae a memoria cosas. ¿Para qué? Porque Dios quiere que haya una liberación y Dios está tratando con la vida de nosotros para que a través de lo que Él nos empieza a recordar, porque a veces no es el enemigo, a veces sí es el enemigo con sus dardos, cuando tú sientes como eso, ¿verdad? Que te trae tristeza, pero cuando tú ya llegas a una cierta madurez, Dios te empieza a enseñar que hay cosas que se tienen que ir arrancando y a veces es el mismo Espíritu Santo recordándote para que tú renuncies, para que tú seas sano. Y entonces debe de saber uno con convicción, amén, que Dios a veces Amén. nos trae cosas para que e incluso de repente te pueda poder hasta mostrar una visión y de cosas que a veces ni te recordabas. Bueno, ese es mi punto que quería dar porque a veces la gente a veces se confunde también y a veces no sabe como que qué hacer. Le voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Rapidito también de un joven. Esto es respecto a algo similar, ¿verdad? Este Amén. joven, siempre que venía a la iglesia, pasaba al frente y el pastor se requete enojó con él. Dijo, tú siempre pasas y a cada rato te estás volviendo a hacer la confesión de salvación. Pues el pastor no le preguntó por qué lo hacía, él simplemente lo regañó, lo exhortó y el muchacho incluso hasta se fue de la iglesia. No duró mucho. Entonces yo dije, ay Señor, yo sé que no es mi incumbencia, pero yo fui y hablé con este joven y le dije, mira, si el enemigo te está lanzando un dardo y te está diciendo que tú no eres salvo, tú eres salvo, tú eres salvo. Porque en el primer momento donde tú recibiste el plan de salvación, tú confesaste con tu boca. No necesitas que estarlo haciendo cada que vienes, cada rato, no. Que tengas convicción de que Cristo te salvó, que tu fe es poderosa en Dios y que es suficiente la sangre de Cristo. Y entonces a veces así viene gente que por cualquier cosa que le han fallado a Dios, no, ahora no lo estoy invitando a pecar, todo lo contrario, que sepan que ahí está el Espíritu Santo redarguyendo y que dentro de ellos está el Espíritu Santo, porque lo único que convence es el Espíritu Santo. Pero esa es una forma, ¿verdad? Que el enemigo muchas veces ataca al ser humano, pero que cada uno de nosotros tenemos con esa convicción de que tenemos nuestra salvación. Es que es lo que quería compartir, mi hermana. Dios le bendiga. Amén, amén. Y muy interesante su aporte y su punto de vista porque es así. Ahí es cuando nosotros tenemos que discernir nuestras voces, porque es que a nosotros llegan muchas voces a nuestra mente. Está la voz del Espíritu Santo, la voz de nosotros mismos y como siempre se lo he explicado, la voz del enemigo. Entonces, es importante saber que el enemigo lo trae a nuestra mente como una acusación. Por eso lo decía, es una acusación. Más el Espíritu Santo de Dios, cuando te trae algo a memoria de lo que quiere romper en tu vida, Él lo trae como lo trae la palabra, la palabra de la profecía. ¿Qué hace la palabra de la profecía? Que es su palabra, porque acordemos que la palabra, la profecía, perdón, más completa y más eficiente es su palabra, es la palabra del Señor. Entonces, la palabra que trae, ¿qué nos enseña la palabra profética o la profecía? Que tiene que traernos ¿qué? Consolación. A los profetas que están aquí, recordémosla. Consolación, edificación, ¿verdad?
exhortación. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios trae a mi mente, y esto quiero enseñárselo, cuando el Espíritu Santo trae a mi mente un pecado generacional, ¿verdad? Ejemplo, mis antepasados practicaron la brujería. Entonces, yo estoy luchando hoy en día con los pactos que hicieron mis antepasados, que incluso yo pude haber llegado a practicar porque eso se venía trayendo de generación en generación, ¿verdad? Por ejemplo, mi abuela tenía esos santos, mi abuela le hacía rezos, oraciones, y eso lo aprendí yo, entonces yo también le oraba a los santos, yo también tuve ese pecado ahí, eso trae, mi abuela pactó las finanzas de mi casa, estoy dándoles un ejemplo. Mi abuelita pactó las finanzas de mi casa y hoy que yo acepté a Cristo, empieza el enemigo a tomar legalidad en las finanzas por aquel pacto, ¿verdad? Que se hizo, pero que yo no lo sabía. Pero entonces ahora que yo estoy en Cristo y como el Espíritu Santo que está en mí revela todas las cosas, entonces Él me va a mostrar, lo que pasa es que tu abuela hizo un pacto y el enemigo está tomando legalidad en tus finanzas por ese pacto que se hizo en tal altar, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo de Dios te da direccionamiento, te muestra, te dice, hay un pacto, tú practicaste esto, tu familia practicó esto, empieza a romper, entra en un ayuno y rompe. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Cuando Él nos muestra el pecado, Él es completo. Él nos muestra el pecado, nos convence del pecado y nos lleva al arrepentimiento. Mas el enemigo, cuando envía sus dardos a nuestra mente, Él nos acusa y nos deja, y nos invalida. Porque Él quiere que, Él quiere que tú no ores, Él quiere que tú no busques, Él quiere que tú no te arrepientas, Él quiere que tú no sigas cambiando tu vida, que permanezcas esclavo del pecado, que permanezcas esclavo de la falta de perdón, que permanezcas esclavo de la escasez. Entonces yo tengo que identificar la voz. Si la voz me está enseñando mi pecado, me está direccionando, si la voz me está trayendo la solución, si la voz me está mostrando porque yo estoy clamando, Señor, yo quiero que tú me muestres por qué mis finanzas están así, Señor, yo quiero que tú me muestres por qué yo sigo en esta condición, Señor, yo quiero, y el Señor te mostró, entonces usted ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Pero si usted está orando y le viene el pecado, acuérdate lo que tú hiciste, y tú estás orando, y esa voz tuya que le levantabas era alabanzas y rezos al diablo, al enemigo. ¿Te acuerdas cuando tú estabas en el mundo, que hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto? Entonces es una voz que te está invalidando, o sea, es un dardo del enemigo. Yo quiero que hasta aquí, si usted no me ha entendido, si yo no he sabido explicar, usted me lo diga, porque es importante lo que dijo la hermana María, ¿verdad? Porque ese aporte fue muy, de verdad que sí, fue muy importante para poder yo aclararle esta parte y poder decirle a usted y a enseñarle a usted para que sepa cuál es la voz de Satanás que acusa y cuál es la voz del Espíritu Santo que me está redarguyendo a mí de un pecado porque quiere hacerme libre. Gloria a Dios. Pastora, perdón, ¿me Amén. puedo Claro compartir que sí, algo? hermana Rosita. Mire, en el grupo del WhatsApp que yo tengo, ellos nunca han sabido muchos ninguna liberación. Y ahí está de testiga la profeta María, que ella me apoya en eso. A veces cuando ella no está, me toca a mí, o a veces cuando ella llega, entonces yo le digo, pastor, ayúdeme con esa liberación. Y gente han sido sanados. Y hay uno que salió de la droga, dice que vivió años y dio testimonio, la esposa con lágrimas dijo que desde que entró ahí en la plataforma, la gloria para el Señor, todo para él, porque la gloria es que se le lleva nuestro Señor Jesús. Entonces ella decía
que en la iglesia donde iba dice que ella hacía ayunos y todo, y el marido hasta le puso internando para que saliera de la droga, y no, el marido no. Y pasaba 2, 3 días, 4 días afuera, regresaba a la casa. Estaba una semana, 2 semanas, vuelta, regresaba a hacer la droga, pero ya tiene más, ya va para 5 meses. Bueno, ella testificó hace días que no ha vuelto a hacer la droga. Entonces, pero él cuando vino, la pastora María oró también por él, yo, se hizo la liberación mucho y él se ve feliz con ella, aunque tienen muchas cosas que traen del pasado, que se ofendieron. Yo hablando del perdón, ahí donde quiero llegar, que la esposa dice que viene de que a ella lo hicieron de todo, violación y todo. Y entonces ella viene trayendo esas heridas. El marido, el esposo, viene vuelta de que él no tuvo un padre que le amaba, y hasta otro día me dice, es que yo no tuve, dice, eh, le cuento, no tuve, dice, un padre que me ame. Le digo, pero, dice, pero hoy, dice, yo siento a mi padre y en donde quiera, pero eso es algo bonito de él que aprendió, que yo siempre se les enseño y les digo, que Dios es suficiente, no importa si te aman, dice, aunque tu padre, tu madre te dejaren, yo con todo, Jehová te recogerá, te amará. Entonces, verdaderamente, él ha entendido eso y dice, yo ahora creo, dice, en ese Dios, y él está ahí conmigo, y yo a donde quiera siento. Y a la esposa le dije, le hice la oración del perdón, y se dio un día que la mamá estaba enferma, y yo del trabajo de aquí les llamé, oré por ellos y le dije, no podía ser libre la señora, su mamá. Le dije, ahora usted va a pedir perdón. Le dije a su hija, usted nunca se perdonaron, le dije, ahí estaba. Y Dios donde rompió cadenas, donde Dios los hizo libre a la hija y a la mamá. Las dos se abrazaron, lloraron. Y le dije, y a su yerno, le digo, ya no le ande haciendo de menos, le dije, él es como ser su segundo hijo. Mírele como su hijo, le digo, abrácele y pídanse perdón de parte a parte, le digo. Mire dónde fue libre esa señora y la mamá. Y ahora ahí está en la familia. Vino la tía hace una semana y vino la tía. Oramos por la tía. La tía dice que no podía dormir, la columna. Le dijeron los doctores, ya no hay medicina, ya no hay nada. Oró la pastora María. Esa mujer al otro día estaba poniendo el testimonio ahí en el link, que ella es nueva, que ella es esto, y ella fue y predicó a más personas y entraron un montón, en como 4 personas entraron, 4 hogares de familia. La gloria para el Señor. Entonces, lo que usted está hablando, es necesario enseñarle a la iglesia que deben perdonar, se debe dejar, se debe perdonar. ¿Sabe por qué? Porque yo venía de una familia de mi mamá, que mi mamá, yo no recibí un abracito, un besito, y a mí me costaba amar, a mí me costaba eso, pero, y hasta yo venía trayendo esas cadenas de tanta cosa que yo sufrí, vine y no les daba cariño a mis hijas. Así mismo los estaba tratando. Eso es como dice, viene un hilo. Entonces, donde yo fui a un seminario, ahí donde enseñé a ser libre, a aprender psicológicamente a trabajar cuando la gente viene, dice, acepta a Cristo, recibe el perdón, pero no ha perdonado. Entonces su alma sigue cautiva. Almas cautivas dentro de la iglesia, porque no han perdonado a su papá, a su mamá, que quizás los fueron rechazados, o quizás su papá le abandonó. Y eso es importante, la iglesia, de aplicar, de hacerles lo que está enseñando. Muy buena enseñanza. Le digo que me está edificando mucho, y de lo que a mí me enseñaron también allá en el seminario, que yo cogí una clase de 3 meses. Claro, cuesta un poquito de pagar, es caro, cada clase le cuesta de $600, pero he aprendido que el perdón, hacer la liberación de donde yo vengo,
qué pasó, como usted está enseñando, qué punto, qué puntos aprender, en qué punto, y por qué yo llevo este odio, por qué yo llevo este rencor. Entonces, desde que yo me doy en cuenta, desde que yo fui niña, desde ahí nos traen a nosotros. ¿Por qué te es difícil perdonar? Entonces yo aprendí a soltar y cuando yo regresé, y yo me di en cuenta cuánto había ofendido a mi hija. Yo llegué en mi casa y le dije, hija, yo quiero hablar contigo, quiero pedirte perdón. Porque a veces como padres decimos, oh, yo tengo el control, yo aquí mando y gritamos a nuestros hijos. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Hasta lo corremos de las iglesias, muchos padres, porque nosotros decimos con como le diría, con groserías o con palabras fuertes, a decir, no, tú tienes que hacer lo que yo digo, tienes que venir a la iglesia, yo he vivido en esa manera, pero hoy esa relación con mi hija que estaba rota, hoy Dios lo restauró y hoy ella me cuenta. Hasta no quería que orara y le compartía a la profeta María que mi hija, yo cuando quería orar, ella me decía, no, 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 I'm okay, ma, I'm okay. Entonces, pero justo ayer tenía clases de exámenes, entonces ella me dice, ma, tengo muchos exámenes, por favor, ore. En la tarde dice, sacado 98 de nota, mamá. Me dice, me fue bien, sus oraciones me hizo bien. Mire cómo es bonito de amar a los hijos y de tratar mejor. A mí me trataron mal, pero nosotros debemos aprender. En Cristo ya somos libres y Cristo es el que nos sana, pero hay que abrir el corazón, hay que perdonar desde el corazón y olvidar, como Jesús dijo, amar, bendecir a aquellos, como es orar por ellos. Eso debemos cumplirlo, no solo oír o decir, hacerlo, practicarlo. Que Dios los bendiga y gracias, pastora, por este tiempo. Amén a ti, hermana Rosita, qué bonito poder, a mí me gusta, al contrario, no se excusen porque ustedes compartan, porque al contrario me gusta que participen, porque cada testimonio, cada intervención que usted haga para mí y para todos nosotros es valiosa. Mire que la profeta María Isla dio su intervención y estuvo genial porque sí, muchos pueden estar allí confundidos y se aclaró. Nuestra hermana Rosita también dio su testimonio y es testimonio de que Dios es el que puede y el único que puede transformar nuestras vidas y que la transformación no es para después, porque muchos cristianos creen que es para después, que es para cuando estemos en nuestra nueva Jerusalén. No. Nuestra transformación es desde el primer momento, desde el primer instante. Dice que Él rompió todas las cadenas cuando Él entró a nuestras vidas. Y si están rotas, yo debo saber cuáles fueron esas áreas de mi vida que Él rompió cadenas. Yo tengo que conocer. Yo tengo que saber hasta dónde está llegando mi libertad. Y cuando yo hago este estudio de mi vida, cuando yo miro hacia adentro de mí, y veo en que el Señor me está libertando o en que el Señor ya me libertó, porque cuando el Señor a mí me muestra algo es porque ya Él va a hacer algo, ya Él lo hizo, ya Él a mí me sanó, ya Él a mí me libertó. Y solo Él quiere que yo descubra que ya yo soy libre en esta área, que yo tengo que sellar mi libertad. Y como decía la profeta María, no es para que yo peque, su salvación y su vida nueva no es para que yo peque deliberadamente. Su gracia y su salvación y su favor que es inmerecido, que Él está, que siempre ha estado ahí esa salvación, porque cuando me dice que Él me la dio, Él no me la va a quitar, es mía. No es un aval, como siempre se los digo, no es un aval, mi salvación no es un aval para yo hacer lo que yo quiera, lo que a mí se me dé la gana, como decimos aquí en Colombia. No, ese aval que Él me dio de su salvación es para que yo viva una vida agradable y conforme a su voluntad. Quería ver si puedo Una dar vida. otro testimonio, mi hermana. Amén, claro que sí. Para mí es muy importante, es un poquito largo, pero vale la pena. Mire, yo conocí a una mujer
bueno, todavía la conozco. Ella traía arrastrando muchas cosas. Y ella es una mujer que ya en un tiempo había tenido un altar en su casa, que había estado ministrando gente y muchas cosas. Y ella traía arrastrando una maldición. Y uno puede decir, es que en mí no, eso ya se cortó, porque muchas veces uno dice ya, pero son muchas las maldiciones que se cortan. Y esta mujer, gloria a Dios, me tuvo la confianza porque un día el Señor me dijo que le diera una palabra. Y yo no sabía el efecto, por eso es necesario cuando Dios te manda a dar una palabra, dala, no la retengas. Amén. Y ella me empezó a comentar, dijo, cuando yo iba a la iglesia en México, dijo ella, alguien le soltó una palabra muy fuerte donde habla que pues ella se sintió culpable, se sintió sin el perdón de Dios, porque a veces uno agarra tanto una palabra y pueden matar a una persona tanto espiritualmente hasta físicamente. Y esa palabra era que pisaba la sangre de Cristo. Y para ella ya estaba condenada, para ella no tenía salvación, para ella era ya una pecadora de pecadores que ya no tenía la salvación. Pero, o sea, con el tiempo ella luchaba y luchaba y luchaba por vencer sus pecados y siempre era una mujer de oración, una mujer de intercesión, pero había algo, una atadura en ella. Y un día ella, pues como dijo alguien, se desnudó conmigo y me empezó a decir todo lo que había en su corazón. Y ella me había dicho que ella ya había sido adúltera muchas veces. Y en ese momento yo sabía que ella estaba andando con un evangelista y todavía estaba casada ella con su esposo, pero estaba separada ya viviendo aparte. Y el Espíritu Santo me dijo que yo no hiciera lo que los demás habían hecho con ella en la iglesia. En la iglesia la acusaron de lo peor. Por eso es importante ser un ministerio de liberación y de restauración, de no acusar. Y cuando ella fue a mi casa, ella llegaba a mi departamento y se tiraba en el piso. Y yo ponía mi mano a su espalda y empezaba a orar por ella y que el Señor le diera fuerzas. Y le empecé a decir a Dios que le revelara a ella qué estaba pasando en su vida de ella, pero que fuera Dios. Y para gloria de Dios se lo digo, hermana. Yo le dije un día a ella, yo pensé que tú estabas jugando cuando tú llegas y te tirabas en mi departamento. Dijo, no, así como yo llegaba, así me sentía física y espiritualmente. Porque, o sea, ella no podía ir con nadie de esa iglesia a contarles nada, a decirles su necesidad, porque todos la juzgaban, porque todas la señalaban. Y un día el Señor la liberó y me dijo que a cualquier cosa que yo hago ya me siento mal. Y sé que ella entendió algo. Dios la había perdonado en su pasado, pero ella no se había perdonado a sí misma. A veces hay gente no quiere que alguien porque lo vayan a juzgar o que vayan a decir. Y es triste, porque imagínense, o sea, una vez me metieron a la oficina a mí y me dije, María, mira, tú sabes esto y esto y esto y esto. Y haga de cuenta que yo me senté como en la silla del juicio, ¿no? Y querían que yo les dijera, pues lo que ella andaba haciendo, que no era de mi incumbencia, porque no era mi incumbencia, era orar por ella, exactamente. Como yo no les dije, yo nada más, el Señor, yo le dije, Señor, dame las palabras que yo necesito, porque yo sentía que me iban a llamar a la oficina a mí. Y dije, yo no he hecho nada, Señor, y yo no quiero venir a ver que ella me ha contado. Ahorita lo estoy dando como testimonio porque ustedes ni la conocen. Y yo tengo que glorificar el nombre de Dios y puede ser que alguien esté pasando por eso. Entonces, agarré y yo le dije, cuando ellos me dejaron hablar, porque ellos me dijeron de todo, hasta maldijeron, yo en ese momento yo tenía una bebé en mi vientre, hasta maldijeron mi vientre, imagínense. Y yo le dije al Señor, lo que tú bendijiste, nadie lo puede maldecir. Yo salí llorando de ese lugar. Yo no tengo carro, yo no manejo. Yo tuve que buscar la manera de ver cómo me iba de regreso para mi casa. Cuando ellos empezaron a decirme que yo era participante con el pecado de ella, yo les dije, mire, a mí Dios solamente me ha dicho dos palabras. Yo no soy Dios y yo no soy juez. Y me volvían a repetir lo mismo, que yo le estaba tapando a ella y que yo sabía y que no sé qué. Yo no soy Dios y yo no soy juez. De mi paladar no sale otra cosa y otra palabra, sino yo no soy Dios y yo no soy juez. Y para gloria de Dios, esa mujer es una adoradora. Para gloria de Dios, ella salió de ese pecado, ella nunca más, ella entendió lo que era liberación y autoliberación. Y hasta el día de hoy yo la puedo ver transformada por el poder de Dios, porque esa mujer caía y caía, y no caía con cualquiera, caía con puros ministros. Incluso Dios me mostró un hombre con el que ella había caído en pecado,
y hasta practicaba María. Y así sucesivamente, pero Dios sí cambia la vida de las personas. Dios puede venir por el más vil pecador. Dios cambia, Dios restaura. Y Dios quiere una Amén. vida sana para nosotros, pero también nosotros tenemos que examinarnos y decirle al Señor qué áreas Él tiene que quitar de nosotros, no lo que nosotros pensemos, porque mire, le voy a decir algo en el nombre de Cristo. Yo hubo un tiempo también que yo pensé que yo había perdonado. Eso es lo que más batalla el ser humano. Puede ser librado de muchas cosas, pero al final, ya cuando ya tiene un año, de muchos años en la iglesia, y dice, yo ya perdoné. Bueno, perdonaron de labios, confesaron con sus labios, pero no de corazón. Y también muchos han confesado a Cristo como Señor y Salvador y lo han hecho para que otras personas solamente los vean, pero no lo han hecho con el corazón. Le digo porque yo he pasado experiencias así con personas que dicen, tengo que volver a confesar porque no lo hice de corazón. Entonces yo nada más le quería comentar eso porque creo que es suficiente la sangre de Cristo y que sepamos que tenemos la salvación, que nadie nos quite esa idea de que nosotros ya fuimos salvos. Pero también si hay cosas que nosotros no hemos perdonado a otros o a nosotros mismos las saquemos de ahí. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias, mi hermano. Amén, Bendiciones. amén. Y como fruto, ¿verdad? Porque esa frase que escuché en estos días a través de una prédica, hermana María, y a todos les comparto, esa frase marcó mi vida. Y si es verdad, nosotros somos salvos, ya Él lo hizo todo en esa cruz. Y, las obras, ¿verdad? Las obras que yo haga, sea cometa pecado, no haga, porque si decimos que no cometemos pecado, decimos que Dios es mentiroso, ¿verdad? Pero lo que nosotros hacemos es que ya no lo practicamos, no somos practicantes del pecado, que es totalmente distinto. Entonces, eh, teniendo, ¿verdad? En ese conjunto de ideas y siguiendo esa secuencia de ideas, eh, las obras mías no producen salvación. ¿Por qué no producen salvación las obras mías? Porque es que la salvación ya me la dio Jesús en la cruz del Calvario. Pero la salvación sí produce buenas obras en mí. Eso sí hace la salvación. Cuando yo soy salvo, cuando yo verdaderamente he aceptado a Jesús en mi corazón y he aceptado su salvación, sus frutos, sus obras, el fruto del Espíritu Santo se ve reflejado en mis buenas obras. Así que la salvación tiene que producir buenos frutos y buenas obras en mí. Porque la Biblia nos lo enseña, la palabra de Dios no lo estoy diciendo yo. Y si usted quiere, búsquelo en la palabra y busque que a nosotros no nos salvan las obras para que nadie se gloríe, sino que hemos sido salvos por el sacrificio de Jesús. Entonces, ya sabemos que las obras no producen salvación, pero que la salvación sí produce buenas obras en mi vida. Y eso quiero que de pronto allí a ustedes y a cada uno de nosotros, incluso todos los días le digo a Dios, Señor, recuérdame que sin ti nada soy, que separada de ti nada, absolutamente nada puedo hacer, que tu casa yo no la heredo por dones ni por talentos, la heredo por ser hija tuya. Amén, así es, profeta. No es por obras para que nadie se gloríe, que ya Dios nos dio una vida. Y en nuestra vida diaria, como este ítem ya para cerrar este hermoso tiempo, que me encanta, que están más participativas, me encanta, me encanta, me encanta de verdad, porque siento que ahí están cogiéndole el hilo, que están aprovechando, aprovechen, miren lo que decía nuestra hermana Rosa, que las clases son muy costosas, las clases de, de perdón, las clases que enseñan, porque es que de verdad esto es valioso y muchas personas en sus ministerios, ¿verdad? Se, pues se sostienen de estas clases y eso es entendible, pero a usted Dios le está dando una oportunidad de que por gracia
yo lo recibí, porque esto fue gracia, gracia de Dios, favor inmerecido. Yo no pagué ni un centavo por recibir estas clases ni por recibir esa transformación en mi vida. Yo no la pagué. Por lo mismo yo no los cobro. No cobro ni un peso por dar estas clases, porque yo lo recibí por gracia y por gracia doy. Entonces, acéptelo. Acepte este llamado del Señor, porque es un llamado. Si usted está recibiendo esto por gracia, a ver, yo quiero que ustedes tengan algo claro. Nosotros no somos bendecidos para aguantar y tener bendiciones y acumular bendiciones. No, 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 no. Acuérdese que en el reino de los cielos el más grande es quién. A ver, los que leemos Biblia, los que sabemos, los que estamos viejitos. El reino de los cielos, el más grande en el reino de los cielos es quién. ¿Quién qué? El servidor, hermana. Amén. El que sirve es el más grande, el que está en los Siento cielos. compartir algo, perdón, que me trae a la mente y yo no quería compartir, pero no sé si me dan tiempo compartir algo, porque me Claro que trae a la sí. mente algo glorioso, bonito, la gloria para el Señor. Mire, un día nos sacaron ahí a la Roosevelt, ahí en Queens, y cada alumno tenía que recibir los abrazos y ellos contaban con un lápiz, con un papel. Teníamos cada uno en una esquina. Pero no sabía yo qué es lo que me están poniendo. Me mandaron a comprar un marcador y una cartulina. Y esa cartulina yo tengo la foto. Y en esa foto, en esa cartulina, ¿sabe lo que decía? Y yo era ciega. Mm. Entonces yo estaba vendada. Y decía en la cartulina, ¿me regalas un abracito? Soy una pobre ciega. O sea, soy una pobre ciega atrás. Y adelante decía la cartulina, regálame un abracito. Y entonces la gente se apegaba y me daban unos abracitos. Y yo sentí ese abrazo que gente con ternura me abrazaban, gente con niños. Oiga, yo tuve más abrazos de los niños, fui contado. Y se apegó una señora y me dijo, dice, eres una mujer tan valiente que estás demostrando, bueno, algo más decía la cartulina, que te paraste aquí, dice, para enseñar a ver, dice, la empatía y el amor. O sea, el amor, dice, de ahí yo le digo, bueno, dice, tú eres cristiana. Yo le digo, bueno, la gloria para el Señor, sí, yo soy cristiana. Porque a ese seminario no van solo cristianos. Ahí hacen liberaciones, como dicen, estilos psicológicos, Amén. liberaciones, como es, ahí van de todos, de todo. Entonces, pero ellos querían contar cuántos abrazos recibía cada persona. Y de todo el equipo que estaba ahí, fui yo la que recibí más de 35, 37 abrazos, creo que si no me equivoco. Y otros recibieron menos de 20, otros 10, otros 15. El otro que recibió el más fue 17 abrazos. Y la presidenta, la que es la directora de ese seminario, es adventista misionera. Entonces ella dice, voy a contar los abrazos, verdaderamente ahora voy a ver, porque habían más cristianos. Entonces dice, voy a ver cuál tiene el llamado de Dios. Así se ve aquí el llamado de Dios. Entonces, bueno, y a mí no me dio, a mí no siempre no me da nada porque es el Dios que respalda. Entonces, yo solo le decía, Señor, voy en tu nombre. Y yo sentía niños que cruzaban la calle y otra vez me miraban y volvían otra vez a abrazar los niños. Y cruzaban la calle, dice el niño, los niños me veían y otra vez regresaban, y me decían así, Dios te bendiga, te amo. Y yo sentía ese amor que me decían y Gloria y a dice Dios. la que estaba al lado, dice,
Pero si los niños, dice, se van y regresa corriendo el niño a abrazarte, dice, 2 niños y una mujer se paró ahí, una señora, y me dice, ¿tú eres cristiana? Y yo le digo, sí, para la gloria del Señor. Y me dice, eres valienta. Y me empieza a hablar y le empiezo a hablar yo y que le digo, hay que ser empáticos. Como cristianos tenemos que enseñar el verdadero amor. Reflejamos nosotros, somos aquí, le digo, los representantes del reino de Dios y tenemos que demostrar el amor. Tenemos que demostrar, y me venía textos de la Biblia y la mujer era anotando los textos de la Biblia y voy a buscar qué significa empatía, lo que usted me dice. Voy a buscar los significados, lo que usted me dice, la gloria para el Señor. Y yo mejor me sentí ahí que parada ahí, amarrada mi cabeza, vendada con el pañuelo. Y teníamos que estar media hora ahí parados. No nos podíamos mover, pero la gente me iban abrazando, 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 abrazando. Y entonces me dijo, ya, es tiempo. Supuestamente era 1 hora, pero menos de 1 hora hicimos. Entonces después contaron, dijo, y dice, aquí el verdadero llamado tiene rosa, dice. Mira cuántos le abrazaron, dice. Hasta volvía la gente, los niños, dice, y le abrazaban. Y le abrazaban y se colgaban. Mira, las fotos me mandaron, Dios mío. Yo, de verdad, fue lindo esa cosa y tantas estrategias que aprendí, también de las flores que me tocó. Salir a pedir, a generar, llaman ellos, las rosas. Y yo tenía que reunir 30 rosas, 30 rosas. Ok. Y cuando llegamos con las 30 rosas, ¿sabe qué dice? Vas a vender a $5 cada rosa. Ahí donde Dios me enseñó cuánto, cuando yo salí a vender y le decía, como yo era vendedor en el mercado allá en el Ecuador, y le decía, ayúdeme una rosita, lleve una rosita para su esposa, para su amor, mire una rosita, con una rosita usted va a demostrar que sí lo ama a su esposa. Y ¿sabe qué? Decía, yo no tengo esposa, la tengo pero no quiere nada. Otros. ¿Y sabe qué decía? No tengo de verdad, no tengo una mujer que yo sienta regalarle. Y yo te pago y te la regalo a ti. Yo te pago y te la regalo a ti. Yo aprendí que hay muchos hombres que sufren falta de amor de las mujeres. Yo no sé por qué esos hombres, hubo como 5 hombres que me compraron la rosa y me lo regalaron a mí mismo. Y ese dinero teníamos que darlo nosotros allá, demostrarlo. Pero yo no solo las 30 rosas, me dieron más de 30 rosas. Así es que yo saqué para pagar muchas cosas y para pagar para mi boleto, para irme supuestamente, dicen ellos, al paraíso, el paraíso donde allá nos graduamos y allá donde recibimos más clases, allá nos llevan a enseñar el verdadero amor. Es bonito, muy bonito, que allá se sienta, es como todo le personifican, como si nosotros nos sentáramos con Jesús en la mesa y la presidenta se pone su talib y todo y nos sirve, dice, somos hijos de los reyes y esa es la graduación, donde el título nos cuesta como $2,000. Entonces ahí donde nos sentamos es un banquete donde primeramente oramos, donde primeramente damos gracias al Señor, reconocemos que todo ese recorrido que hicimos, todos esos recorridos, todas esas estrategias que he aprendido, a que de la nada hacer cosas grandes, a generar. Y me decía, genera para ti, Rosa. Tú eres buena generando para otros. ¿Por qué no generas para ti? Porque, no sé, le digo yo, no. Es que Dios me ha dado a mí. No, aprende a generar para ti. Hay algo bonito que aprendí, me dice, ¿qué quieres comer hoy? Estamos en las clases. ¿Qué quieres comer, Rosa? Yo quiero un arroz con pollo, quiero una ensalada, quiero esto, quiero el otro, ok. Anota. Y me dice, ok. Tienen 1 hora para salir. No sé a dónde se vayan. Lo que tú pediste vas a traer, vas a generar. Y nosotros vamos al restaurante y decimos, por favor, que quiero comer esto, esto, esto.
Y a veces nos dan una cosa, nos dan otra cosa. Yo pedí un jugo así y tenía que pedir dinero. Yo le dije, por favor, ¿me puede ayudar? Le dije, quiero comprarme un jugo. ¿Y sabe qué la gente me dijeron, muchos? Me dijeron, estás joven, vaya a trabajar ociosa, vaga. Y aprendí a bregar con la gente. Es muy bonito, muy bonito. Y ¿sabe qué? Mandan a leer los libros, los 4 acuerdos que traemos nosotros. Siempre traemos pensando, sacando conclusiones. Es que yo pienso, veo yo riéndole a la hermana Julana y yo miro que yo creo que están hablando de mí. No, yo pienso que así están hablando de mí. Conclusiones. Aprendí también que mi palabra debe ser honrada, debo cumplir mi palabra, debo ser fiel a lo que yo dije sí o lo dije no. Eso debe ser el cristiano. Y tantas cosas bonitas que he aprendido, pero sí cuesta para aprender. Y mire aquí, mucha gente no valora lo que usted está dando. Un tremendo mensaje que está dando. La gloria para el Señor. Que Dios lo bendiga. Eso quería compartir. Amén, amén, así es. Hay que, hay que saber detectar dónde están las bendiciones y pues yo, de verdad que les digo que aprovechen que el Señor le ha permitido llegar a este ministerio donde no se cobra nada por este discipulado, donde usted por gracia está recibiendo esta bendición, no solo para usted, sino para poder bendecir a otros, porque cuando usted hace este discipulado, enseguida queda habilitada para compartirlo con más mujeres, para que se replique, para que se multiplique, para que cumpla la gran comisión. O sea, usted tiene esa misión con misión. Y esa gran comisión es ir y hacer discípulos, llevar su palabra hasta los confines de la tierra y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Esa es su gran comisión. Esa es su gran comisión. Y no es solamente traer un alma, una oveja normalita a la iglesia. No, no, no. Es hacer un discípulo, que usted pueda ser el maestro de alguien y enseñarle con su testimonio lo que el Señor cambió en usted. Y que si lo hizo en usted es posible que cambie y transforme la vida del que venga a Él, del que venga a Él. Porque para nosotros nos era difícil cambiar muchas cosas. Yo no sé si para usted, pero para mí yo hasta las creía imposible, yo no creía capaz, a pesar de que conocí a Dios desde pequeña. Yo decía, Señor, esto es imposible que cambies en mi vida, esto es imposible que pase en mi vida, esto es imposible que esto suceda, pero aquí estoy, para su honra y para su gloria, aquí estoy. Sana de muchas heridas que el mundo hizo en mi vida, que muchos cometieron pecado y me hirieron, pero hoy estoy sana y hoy puedo decir y ser testimonio y decir, Señor, lo que permitiste en mi vida, lo permitiste con un propósito. Y aunque pensé que era para muerte, ha sido para mi salvación y para la salvación de muchos. Entonces, aquí en el último pedazo que dice, a veces es difícil reconocer simplemente lo herida que hemos sido por un incidente. Y alce la mano quien no. Pero para mí sí fue difícil reconocer. Y eso yo quiero que ustedes no es que lo van a aferrarse a normalizarlo, como dicen por ahí, no. Pero sí que lo reconozca, que es difícil. Es difícil reconocer esas heridas que hemos tenido, que el incidente nos ha causado, que la situación nos ha causado, que la circunstancia en nuestra niñez incluso hasta puede llegar a ser vergonzosa, nos puede dar vergüenza la circunstancia, la situación. Y por lo que nos da vergüenza, incluso no con los demás, sino a nosotros mismos,
No sé si usted ha sentido vergüenza con usted misma, que hasta pena le da a usted misma de reconocer algún error, algún pecado. Y es difícil, dice aquí, en especial si el evento ocurrió hace mucho tiempo. A veces nos olvidamos que hay una herida, pero dice, pero al igual que un corte, o sea, que una herida en su piel, puede parecer que está curado, después se infecta. Yo no sé si usted ha visto heridas que parecen que ya están cicatrizando, que tienen la conchita arriba, en la cascarita, ¿verdad? Pero de pronto se infectó la herida y se volvió a abrir. El Señor no quiere eso. Y es importante, dice aquí, es importante que usted descubra y limpie esas heridas del modo adecuado. Para hacer caso, dice, hacer caso omiso a sus heridas solo hará que permanezcan más tiempo y se hagan más graves. No ignores lo que el Espíritu Santo de Dios te quiere enseñar. No ignores lo que el Señor hoy te quiere mostrar. No prolongues más, te dice el Señor en esta mañana, tu sanidad, tu liberación. No prolongues más tiempo. El Señor está haciéndote un llamado en esta mañana a que limpies las heridas de tu corazón y de modo adecuado. Mira lo que dice ahí, de un modo adecuado. Y ese modo adecuado es la palabra del Señor. Dice, esta semana pídale al Señor que le revele las áreas de su corazón. Eso lo subrayé. A mí me gusta subrayar lo que a mí me marca. Y esa es mi fotocopia. Y yo se la regalé, le regalé esta foto para que usted también tenga este material. Y yo subrayé, pídale al Señor que le revele las áreas en su corazón que necesita sanar. Muchas veces no sabemos cuáles son esas áreas. Muchas veces las desconocemos. Ay, no, ¿cómo se te ocurre? Claro que sí, porque la palabra de Dios me enseña. Engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo tú, Jehová. Mi corazón para mí, incluso mi propio corazón, para mí es engañoso. Para mí resulta muchas veces confuso. Para mí, mi propio corazón es desconocido. Solo Dios lo conoce. Solo Dios puedo yo clamar a Él para pedirle que revele esas áreas de mi corazón que necesitan ser sanadas. Si pide con un corazón sincero y espera una respuesta, Él lo revelará a su tiempo. Él lo revelará a su tiempo. Y yo les digo una cosa, el Señor cuando yo leí este pedacito de este eh, discipulado, de estas copias, yo cuando Él dice aquí, Él lo revelará a su tiempo. Yo sentí algo en mi espíritu que decía, es el tiempo. Porque si se me ha de cierto digo de verdad que si esta palabra me fue revelada para este tiempo, es porque es el tiempo que el Señor tiene para mí, para mostrarme lo que yo estoy necesitando en este momento de mi vida. Y yo quiero que usted también tenga esa convicción en esta mañana,
de que si el Señor le está mostrando esta palabra es porque es el tiempo del Señor para sanar su corazón, para revelarle esas áreas de su corazón que necesitan ser sanas, que no necesitan cualquier cura, sino que necesitan es la cura del Rey de Reyes y Señor de los Señores, de ese que te lleva al mesón y te venda las heridas, pero que primero antes de vendarlas, las limpia con vinagre. Y usted si no se ha echado vinagre en una herida, usted no sabe qué es lo que es adrenalina, porque el vinagre arde y duele, pero es necesario que ese mesonero venga, ese Jesús de Nazaret, venga con un vinagre y limpie su herida. Y luego unte aceite para refrescar. Luego unte su aceite fresco, esa unción de su Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, que nos fortalezca. El aceite no solo refresca, el aceite protege, crea una capa protectora en la herida. ¿Para qué? Para que no se infecte. Estimula sus células de regeneración, de cicatrización, para que esa herida cierre aún más rápido. Por eso, ese aceite que es el Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestras vidas, es necesario que sea untado en nuestras heridas, para que no solo proteja, para que no solo acelere el tiempo de sanación en la herida, sino para que nos renueve, para que nos refresque, para que nos dé las fuerzas, para que nos ilumine. Y este es el tiempo, de verdad, que les abro mi corazón y les comparto esa palabra que el Señor me regaló, que sé que va a ser palabra también que usted se va a apropiar, que así como yo me apropié, usted también se va a apropiar de que este es el tiempo. Señor, este es el tiempo donde tú te revelarás a mi vida, donde tú mostrarás todo lo escondido en mi corazón. Síguelo escudriñando y colóquese a disposición allí donde usted está. Cierre sus ojos ya para orar, para despedirnos. Cierre sus ojos y dígale al Señor: papito lindo, en esta mañana, en este día, te pongo mi corazón, que yo lo desconozco, yo no conozco todo lo que yo tengo allí guardado. Yo no conozco todo lo que, Señor, está dañando mi vida, todo lo que mi inconsciente ha guardado, Señor. Yo no lo conozco. Yo no sé siquiera, Señor, ¿qué es lo que está causando tanto atraso en mi vida, tanto estancamiento en mi vida? Pero tú sí, Señor, tú me formaste. Empieza a declarar la palabra del Señor y dígale: Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre. Mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, Padre Celestial bendito. Y en tu libro estaban escritas todas las cosas que de mí después fueron formadas. Empieza a decirle al Señor: Señor, revélame. Señor, muéstrame. Señor, tráeme a mi vida, Señor, en esta mañana todo lo que debo hacer. Muéstrame el camino por donde debo caminar. Muéstrame el camino donde debo seguir. Señor, yo quiero disfrutar de tu promesa de tener vida y vida en plenitud desde ahora. Señor, yo quiero disfrutar de tu sacrificio en la cruz. Yo quiero ser verdaderamente libre, porque tu palabra me enseña: si el Hijo me libertare, seremos verdaderamente libres. Y tu Hijo ya me libertó y yo quiero sentir esa verdad de tu libertad en mi corazón. Quiero ser sana, quiero ser salva, quiero tener, Señor, perdón. Señor, hoy te entrego mi falta de perdón. Señor, te entrego mi carácter, te entrego mi voluntad. Señor, quiero morir a ti. Quiero rendirme a tus pies. Yo me rindo a tus pies. Yo quiero llegar al lugar más alto que puedo tener, y es estar en tus pies, es estar postrado en tu presencia. Señor, yo quiero recibir el título más grande que puedo tener en tu presencia, y es ser tu hija, porque en él puedo heredar el cielo, en él puedo heredar tus promesas. Soy herencia, Señor. Quiero ser coheredera de la gracia de tu Hijo amado Jesucristo, que aún estando aquí en tierra fue escarmentado, Señor.
fue, Señor, experimentado en dolor, en angustia, en soledad, en rechazo, Señor, en todo lo que yo he pasado. Hoy dígale al Señor, Señor, yo he pasado rechazo, yo he pasado soledad, yo he pasado angustias, papá, como lo hizo tu Hijo amado Jesucristo. Pero, Señor, así como tu Hijo experimentó y fue hecho varón de dolores, así tenía ese gozo para proclamar las buenas nuevas, para traer esperanza. Porque Señor, Él era la esperanza y yo quiero ser esperanza. Yo quiero no solo tener esperanza, sino ser yo esperanza para este mundo perdido. Ser imitador de tu Hijo. Hoy yo quiero experimentar no solo el dolor, Señor, que he experimentado hasta hoy, sino que yo hoy quiero experimentar tu amor. Yo quiero experimentar tu libertad, tu gozo, tu paz. Hoy quiero parecerme más a ti. Hoy quiero ser cada día más discípulo tuya, Señor. Hoy, Señor, la situación y la circunstancia, Señor, no será para muerte en mi vida, sino será para gloria y alabanza de tu nombre. Hoy te doy gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz. Y no solo es viva en mi vida y es eficaz, sino que es espada que corta y que penetra en lo profundo de mi alma hasta quebrarme, Señor, hasta quebrarme cada día más, hasta menguar cada día más, Señor. Porque cuando tu palabra me dice que penetre y quebranta las coyunturas, los huesos, quiere decir, los huesos, Señor, son la estructura de un cuerpo. Señor, tu palabra entra hasta las estructuras arraigadas de mi vida y las transforma y las quebranta y las cambia, papá. Hoy quiero que tu palabra rompa con cada estructura, con cada idea mental, Señor, que me he hecho y que detiene, Señor, tu obrar en mí. Hoy lo dejo sin poder a toda artimaña del enemigo. Hoy dejo sin poder, en el nombre de Cristo Jesús, a toda argumentos de las tinieblas en mi vida. Y me declaro libre, y no solo yo, mi casa. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te entrego este tiempo, papá. Te entrego cada vida, Señor. Cada uno de los conectados, los que se fueron desconectando, Señor. Todos, Padre, a cada uno te los entregamos, papá. Y ponemos este día en tus manos, Señor. Nos vamos de este lugar, papá, pero no nos iremos jamás de tu presencia porque ella nos guía, nos acompaña y nos ha prometido estar con nosotros hasta que tú vengas. Y aun cuando tú vengas, seguiremos delante de tu presencia, allí en la eternidad, arrojando nuestras coronas y diciéndote, santo, santo, santo eres tú, Señor. Porque estamos hechos para ti, Señor, por ti y en ti. En este día lo declaramos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Estamos siendo despedidos. Me encantó haber compartido este discipulado con ustedes. Me encanta que están participando, porque quiere decir que están allí metidos, que están haciendo la tarea. Y bueno, y que el Señor está orando. Eso es lo importante. Hay que hacer el trabajo y que el Señor sea el que obre.